¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1084, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Banco Vica, una experiencia distinta. Neostone, marmolería premium. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Vamos a arrancar el programa de hoy para hablar sobre una ley que ha sido sancionada en la República Argentina en las últimas semanas, pero que todavía no ha sido publicada en el boletín oficial y que tiene algunas particularidades que vamos a ir descubriendo durante la nota. Nos hacemos referencia a la ley del teletrabajo, que bastantes discusiones y bastante rechazo del ámbito privado ha traído. Nosotros consultamos con Gustavo de Barba, abogado del Foro Local, que tiene relación con empresas que trabajan sobre todo en esta modalidad y sobre todo ligadas al sector tecnológico. Para arrancar, ¿define esta ley a qué se refiere el teletrabajo? Es una muy buena y muy interesante pregunta. Es decir, se habla del teletrabajo como esa prestación de trabajo que se hace a la distancia o fuera del lugar del establecimiento donde normalmente se encontraba el trabajador realizando sus labores. Se habla del teletrabajo como aquel trabajo que se utilizan todas las tecnologías de información y comunicación, pero no hay una definición precisa de lo que es, sino que es
por lo que no es decir, todo aquel trabajo que se realiza a la distancia con medios digitales o tecnológicos, es decir, una definición negativa, ¿no es cierto? Es decir, fuera del establecimiento de la empresa o del empleador. En definitiva, la ley fue sancionada y tiene una gran particularidad. Si bien no ha sido publicada todavía en el boletín oficial, va a comenzar a funcionar 90 días posteriores al haber terminado esta situación de pandemia y de emergencia que está viviendo el país. Entonces, ¿no era por la pandemia esta ley? Es una ley que, a mi criterio, a mi modo de ver, vino a consecuencia de esto que es el COVID y la situación de pandemia que generó. Esto trajo, digamos, un desarrollo o un aceleramiento en la implementación de todas las tecnologías de la comunicación y de la información. El teletrabajo empezó a ocurrir, lo vemos con los chicos, la educación a distancia, el trabajo a distancia, pero paradójicamente esta ley, la que se sancionó, la 27.555, prevé que todas estas nuevas cuestiones relativas al teletrabajo se van a aplicar recién pasados los 90 días desde que se extinga o se dejen sin efecto las leyes sobre aislamiento social, es decir, lo de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces decimos, frente a la necesidad hoy más inmediata o más inminente que tenemos de regular estas situaciones para proteger justamente los derechos de los trabajadores en equilibrio con el patrimonio y los bienes que tienen las empresas y la necesidad de seguir continuando a generar trabajo, no tenemos la regulación, porque si bien la tenemos sancionada, no es vigente, no está en aplicación. ¿Y va a ser vigente después de que pase esta situación? Está previsto que entre en vigencia a los 90 días después de que queden derogadas o queden sin efecto las leyes que establecen el aislamiento obligatorio. Es decir, eso va a ocurrir seguramente cuando salgamos de esta pandemia mundial. Y una ley que se hace específicamente para la pandemia va a comenzar a funcionar 90 días después que se termine la pandemia en la República Argentina. Muy llamativo el trabajo de los legisladores. Ahora, específicamente, ¿qué dice esta ley? La legislación tiene, digamos, una serie de puntos que son interesantes. Primero, que establece la igualdad del teletrabajador con el trabajador que trabaja normalmente en la empresa, es decir, el trabajador presencial, donde dice que las condiciones de trabajo son las mismas, que los derechos a su remuneración son las mismas, y establece algunas cuestiones que, si bien son lineamientos básicos, como todas las leyes laborales, establecen pisos mínimos, deja librado a los acuerdos o a los convenios colectivos de trabajo que se celebren en el futuro a regular todas estas cuestiones o todas estas modalidades. Por ejemplo, establece que van a tener los trabajadores un derecho de compensación por la energía que seguramente les insuma el consumo de los dispositivos que utilicen, por los servicios de interés. No establece la cuantía, sino que los mayores costos van a ser compensados y lo deja librado para los acuerdos o las negociaciones colectivas. Establece que el empleador le va a tener que brindar a cada trabajador que haga el teletrabajo todos los equipamientos, ya sea de hardware como software, garantizando específicamente tanto en el hardware como en el software que se proteja la intimidad y del trabajador a la hora de prestar sus labores. Establece la posibilidad de que el trabajador no sea molestado fuera de la jornada de trabajo que esté realizando. Esto que se llama el derecho a desconexión, lo establece inclusive de una forma bien rigurosa o absoluta, porque no puede ser turbado ni interrumpido con ningún tipo de comunicación, habla la ley, fuera del horario de la jornada de trabajo pactado. Entonces esto nos hace pensar cómo convocar, por ejemplo, a una reunión, o si el empleador le podría mandar la convocatoria a una reunión por mail para hacer una reunión de trabajo justamente en el horario de trabajo, si lo podría hacer antes o solamente debe hacerlo. Bueno, estas son todas las cosas que no están reguladas en la ley.
parecerían ser bastante rigurosas, pero bueno, eso va a quedar en definitiva establecer en los convenios colectivos, en la autoridad de aplicación y en definitiva en los jueces, que van a ser los que van a interpretar el día de mañana estas normas y todas las normas que establezcan todas las regulaciones complementarias o accesorias. Esto es lo que se llama el derecho de desconexión, ¿no es cierto? También una cosa muy interesante que establece como la ley es la posibilidad de que aquellos teletrabajadores que tengan menores de 13 años a su cargo o personas con discapacidades o mayores que estén a su cargo, a interrumpir inclusive la jornada de trabajo para poder atenderlos. Y cualquier conducta que tenga el empleador en el sentido de limitar o sancionar este tipo de conductas, se presume que es una conducta discriminatoria. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos la primera pausa en el programa, enseguida vamos a seguir hablando con Gustavo de Barba para ver qué es lo que pasa con los derechos de las empresas, porque acá hemos visto todos los derechos de los trabajadores y qué pasa con las empresas y qué pasa con aquellos trabajadores independientes y que hacen trabajo fuera del país o empresas que contratan a trabajadores desde fuera del país para trabajar acá. Preguntas interesantes para un mundo totalmente distinto a la forma que se está legislando. Ya volvemos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Hablemos de jeans. No difieren mucho unos de otros. A vos, los que te gustan son estos. Y aunque parecen todos iguales, está el que se amolda a vos. Ese es el tuyo. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagas. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Entre Ríos, porque te conoce y sabe qué beneficios darte. Te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya. No hay otra igual. Pedila en bancoentrerrios.com.ar. Seguimos en este segundo bloque hablando sobre los derechos o esta nueva ley de teletrabajo que ha sido sancionada, pero que no ha sido publicada todavía en el boletín oficial y que va a entrar en vigencia 90 días después que termine esta pandemia. Supuestamente una ley de teletrabajo para todo aquel que la escucha por afuera piensa que está destinada a ordenar el nuevo mundo en el cual estamos viviendo, donde por un lado la comodidad, pero también las posibilidades que otorga la tecnología para trabajar y brindar los servicios, no solamente en el lugar donde residimos, sino en cualquier lugar del país o del mundo inclusive, o tomar trabajadores de otros lugares del mundo para que nos brinden servicios en nuestros lugares, va en esa dirección, ayudar a que esto siga creciendo. Sin embargo, algunas cosas de lo que tiene esta ley, cuando vaya a entrar en vigencia en Argentina, no sabemos si son muchas las empresas que van a tratar de optar por el teletrabajo. Es un tema puntual muy interesante, porque esto nos lleva a decir con tanta rigurosidad que podría interpretarse de la simple lectura de la ley, muchas empresas posiblemente el día de mañana, cuando la situación de pandemia no esté, no tomen la decisión de admitir el teletrabajo como una posibilidad. Convengamos que lo que plantea la ley es la posibilidad del teletrabajo siempre que esté de acuerdo el trabajador y que ese acuerdo sea voluntario y por escrito.
Con lo cual no existe un derecho, o parecería ser que no existe un derecho del trabajador a teletrabajar por se, sino que tiene que estar en ese acuerdo con el empleador. Y también está en la facultad de dirección que la ley de contrato de trabajo le concede al empleador. Entonces, cuando uno ve que hay una ley que se sanciona para una situación posterior a inclusive de la pandemia y que tiene tantas grises o situaciones no reguladas o no contempladas, personalmente creo que muchas empresas van a optar por no desarrollar esta estrategia de trabajo de llevar, digamos, a los trabajadores al teletrabajo, cuando uno interpreta que el teletrabajo debería ser algo beneficioso, inclusive para el es beneficioso para el trabajador, ¿no es cierto? Y como decíamos al principio, ¿qué es lo que pasa para aquellas empresas que toman trabajadores del exterior o para aquellos trabajadores independientes que brindan servicios en muchos lugares del mundo? Bueno, la ley dice que establece para los trabajadores transnacionales que van a tener la posibilidad, digamos, de aplicar la ley del lugar donde se presta las labores, en este caso en el extranjero, si es un trabajador del extranjero, o las leyes locales las que sean más beneficiosas. Es decir, podemos llegar a tener un caso de derecho, digamos, internacional del trabajo, donde podemos tener la aplicación, por ejemplo, de un juzgado nacional con aplicación de ley extranjera, o un juzgado extranacional con aplicación, o un juzgado digamos, de otro país que termine aplicando ley argentina. Sí, se van a plantear situaciones diferentes. Siempre tengamos en cuenta que tiene que darse la particularidad de que encuadre digamos, en una relación de trabajo o contrato de trabajo. ¿Y quienes trabajan de acá para afuera? Lo mismo, van a poder plantear la ley que les sea más favorable. Si uno piensa en una legislación extranjera, de acuerdo a la ley argentina y particularmente de la ley 27.555, les da la posibilidad de que se aplique el derecho extranjero o el derecho argentino, el que les sea más favorable. O sea que si yo soy un trabajador independiente y estoy haciendo algún desarrollo para Google, por ejemplo, le puedo exigir a Google que aplique la ley esta. Bueno, en realidad ahí hay que hacer una aclaración, que digamos, no habría trabajadores independientes, todos los trabajadores son dependientes, hablamos de relación de trabajo. Por eso la ley en los primeros artículos establece que se va a aplicar siempre que se den las pautas del 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo, que habla de contrato de trabajo propiamente dicho o relación de trabajo, ¿no es cierto? Con la presunción que nos da el 23 con todas esas limitaciones. O sea, la tarea de los jueces va eventualmente, en los casos concretos, determinar si se aplica o no la ley, es decir, si hay o no relación de trabajo. Si hay relación de trabajo, se va a aplicar la ley. En el caso que bien señalaba, si hay un trabajador que no llamemos independiente, porque si no, no sería trabajador, sería un profesional independiente, sino que sería si es trabajador y trabaja en relación de dependencia. En ese caso se va a aplicar la ley que considere el juez más favorable, ya sea la extranjera o sea la argentina. Ahora, de acuerdo a los elementos que hemos analizado de esta nueva ley de teletrabajo que ha sancionado el brillante Congreso de la Nación Argentina, el Poder Legislativo de la República Argentina, la pregunta es si va a servir cuando entre en vigencia después de la pandemia, 90 días después de la pandemia, esta ley que se hizo para la pandemia. ¿Va a servir esta ley? Si bien es sumamente general y cada convenio colectivo tendrá mucho para meter mano adentro de esta normativa, ¿va a servir tal cual como está? Yo creo que, digamos, como ley tuvo una buena intención, que es regular el teletrabajo, pero dudo mucho que llegue a cumplir sus objetivos, que es regular y proteger efectivamente los derechos del trabajador. Muchas empresas van a optar, creo yo, en este marco normativo, si no es adecuado y no es consensuado inclusive con todas las empresas, a que no se desarrolle el teletrabajo como nos gustaría a todos que se desarrolle, porque hoy hemos aprendido después de la pandemia
que el teletrabajo es muy beneficioso para la familia, para el propio trabajador y para las empresas también, ¿no es cierto? Para todos. Entonces, cuando encontramos algo que es bueno para todos, tendríamos que tratar de maximizar los beneficios y explotarlo favorablemente. El ir a trabajar al lugar de trabajo o el trabajo tradicional o presencial no deja de ser también beneficioso, ¿no es cierto? Porque uno parecería ser que habla del teletrabajo como única forma de trabajo. Es muy bueno para determinadas situaciones y está, es perfecto si pudiéramos combinar eso con la problemática que tiene mucha gente, es hijos menores a cargo, mayores a cargo, cuidando todo esto, pero regulándolo de una manera que quizás, si bien la ley establece las convenciones colectivas de trabajo como parámetro para regular la letra fina o la sintonía fina de la ley, nos pone pisos que son bastante rígidos, a mi modo de ver, que van a entorpecer en la aplicación, en el funcionamiento y en el desarrollo de esta ley. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Y nosotros quisimos tener la palabra de los legisladores que nos representan en la nación. En el caso que estuvimos buscando durante una semana completa, fue a la profesora Blanca Osuna, diputada por la provincia de Entre Ríos y levantadora de mano en este tipo de leyes, y que podría explicarnos cuál es el sentido de esta ley y, sobre todo, queríamos saber si los legisladores viven en este país y viven en este mundo del año 2020, no en este mundo de 1950. 70 años han pasado y hoy la estructura sindical prácticamente tiene que reformarse completamente para entender la forma hacia dónde está avanzando el mundo. Los derechos de los trabajadores hay que seguir protegiéndolo, pero con otra lógica, con otro sentido. Esta ley de teletrabajo prácticamente ha nacido muerta. Pausa, ya volvemos. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Crece tu camión y también vos. El Axor 2544 te permite escalar tu capacidad de carga hasta 55,5 toneladas. Conseguilo en Automotores Mega Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. Porque nos proveemos de la mejor materia prima. Porque al reinvertir constantemente, construimos una de las plantas más modernas y con mayor capacidad de producción. Porque nuestra gente tiene compromiso y capacidad. Porque en 25 años nunca bajamos los brazos y seguimos adelante. Tecnovo, una industria alimentaria de vanguardia internacional, generando valor a la producción argentina. Tecnovo, 25 años. Estamos en la era del conocimiento, y para demostrar lo que significa el conocimiento y para demostrar lo que son los ecosistemas que permiten el desarrollo del conocimiento y la economía del conocimiento, fuimos nuevamente a Santa Fe, al Parque Tecnológico Litoral, para entender
cómo está desarrollándose y cómo se genera a través de la sinergia entre la educación, los lugares científicos, los investigadores que hay en el CONICET, en toda esa zona, y los emprendedores que surgen sobre todo de las universidades cercanas, cómo se está desarrollando el conocimiento en Santa Fe. Yo, para entenderlo, diría que son 18 años. Empiezo por la historia, ¿no? Son 18 años de apostar, los gobiernos provinciales, los gobiernos de la ciudad, con colaboración de la ciudad de Paraná en muchos casos, la Universidad Nacional Litoral, el CONICET, y las cámaras empresarias a un proyecto común que siempre ha ido para adelante, con distintas velocidades, pero siempre todos le han dado impulso, y el entorno, o sea, el conocimiento que está en este predio de Ciudad Universitaria de la UNL, más el predio del CONICET, más la presencia de la UTN aquí, de la UTN Regional Santa Fe, que es lo que le da el contexto. Y acá se han desarrollado empresas biotecnológicas por la fuerte impronta en formación biotecnológica en el país que tiene nuestra universidad, empresas TIC, muy influenciadas por la presencia de la UTN y de la Universidad Nacional Litoral, pero en este caso principalmente por la UTN Regional Santa Fe, y empresas de ingeniería, con ingeniería química, con ingeniería en recursos hídricos y la presencia de la UTN. Los recursos humanos son fundamentales. De la última encuesta que presentamos, desde el último análisis del informe anual de las empresas, del 2019 que presentamos en el último directorio, hay una cuestión distintiva del parque, que el 60% del personal tiene un grado universitario o terciario, y de ese 60 casi el 10 tienen posgrado terminados, con lo cual es una cuestión absolutamente distintiva de las aproximadamente 400 personas que trabajan en las empresas, en las 18 empresas del parque. Y nosotros tenemos distintos estadios. Tenemos en ese informe que presentamos, el 95% son pymes, tenemos solamente una gran empresa, pero casi el 80% son micro, con lo cual acá hay empresas que no están facturando todavía, o sea, que vienen a desarrollar, son emprendimientos que vienen a convertirse en empresa, que vienen a desarrollar su unidad de negocio, que vienen a desarrollar sus nuevos productos, sus nuevos servicios, y lo que hace el parque es acompañarlos. Sí tienen como condición básica, tienen que estar relacionados con el sistema científico-tecnológico, tienen que ser demandantes permanentes de nuevos conocimientos, y por eso vienen acá, porque aquí no son las que se localizan, no son dueñas de la tierra, con lo cual le tiene que convenir bastante estar en este lugar, digamos, ¿no? Y uno de los puntos principales que tiene el Parque Tecnológico Litoral es el ecosistema en el cual se está conviviendo constantemente y que se retroalimenta para seguir creciendo. Sí, yo creo que una de las, vos decías el entorno, no solamente el entorno del sistema científico-tecnológico, sino que ya la comunidad de empresas que se ha formado hace un entorno que se empiecen a interactuar, que se empiecen a demandar, que empiecen a trabajar en proyectos conjuntos. En el mundo que nos toca atravesar nadie es totalmente especialista en todas las cosas, entonces vos lo que tenés que buscar es ir complementándote, y eso lo tenés que buscar en tu entorno más cercano o si querés ser competitivo, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas que quieren ser competitivas o tenés que salir a buscarlo otro lado. Y eso es una de las cosas que reflejaba nuestro análisis de los datos, son temas en los que tenemos que seguir trabajando. Se nota una interacción entre las empresas, se nota que el 80% de las empresas están trabajando en nuevos productos y servicios en el último año, pero tenemos que seguir trabajando en esa interacción con el sistema científico y con las mismas empresas, con proyectos conjuntos de las mismas empresas. ¿Y cómo se llega a poder participar dentro de este Parque Tecnológico Litoral y cómo se aprovecha este ecosistema que ha logrado convertir a lo que se produce en ese lugar como una de las principales fuentes de exportaciones de la ciudad de Santa Fe, con montos que ya son sumamente importantes y que se generan a partir principalmente del conocimiento?
tenés que presentar un plan estratégico, un plan de negocio, en el cual nosotros podamos evaluar el equipo emprendedor, podamos evaluar la novedad en el mercado del producto, la sinergia con la región, podamos evaluar la interacción con el sistema científico-tecnológico, cómo va a demandar. Lo que tenés que demostrar por sobre todas estas cuestiones es esto, porque el beneficio que tenés aquí es la cantidad de investigadores que tenés, conviven en este predio de 80 hectáreas con el de la universidad. Nosotros estamos asentados mayoritariamente en el del CONICET Santa Fe, pero también en el de la Universidad Nacional del Litoral, con los estudiantes para hacer tesinas, para hacer pasantías. Es buscar esta sinergia, digamos, de que los recursos humanos altamente calificados puedan trabajar desde la región para el mundo. Según nuestro análisis del informe 2019, desde el parque se exportaron el último año 12 millones de dólares. Tenemos 2 empresas grandes, las otras son todas más pequeñas, a 30 países. Y este dato por ahí puede llegar a ser ampliado. Una de las empresas que hace principios activos para la industria farmacéutica, a través de su casa madre que está en Buenos Aires, por ahí es la que exporta, entonces no se refleja en esos 12 millones de dólares y en esos 30 países toda la gama de lo que a dónde llegan los productos que se están produciendo aquí. Todavía quedan algunos espacios disponibles y así es como está planificando el crecimiento de este parque. Tenemos espacios que van rotando en oficinas, gabinetes, laboratorios en este momento no tenemos, pero tenemos espacios por el estilo. Debemos tener unos 5 desocupados en estos momentos. Hemos sacado una normativa de coworking, que los espacios desocupados los podamos usar para poder llegar a tentar y poder llegar a que hagan cosas con empresas, nuevos emprendedores. Y bueno, y tenemos espacios para la localización. Debemos tener unos 5 predios todavía que nos quedan. Estamos encarando un proyecto de pre-erradicación modular con servicios centrales y tipo una espina de un pescado, digamos, donde van los servicios centrales en el medio y los contenedores, o sea, los cascarones donde van a desarrollar el proyecto, a los costados como las espinas. ¿Y ese es el crecimiento que tienen previsto? Ese es el crecimiento que tenemos previsto, lo estamos desarrollando. Nos estamos dando cuenta, digamos, que a nuestras empresas les falta, o sea, nosotros lo que le ofrecemos son gabinetes, laboratorios que no pasan de los 25 metros cuadrados y después nos pasamos a los 200 metros cuadrados. Y lo que estamos desarrollando es una instancia intermedia de unos 30, 60 metros cuadrados para que las empresas puedan llegar, cuando van creciendo, puedan ir transitando estos distintos espacios. No cabe en duda que la economía del conocimiento es el camino para desarrollar y generar muchísimo valor agregado en la región. Tenemos las personas, tenemos las universidades. Acá es donde hay que tratar de ayudar para generar el desarrollo, pero con políticas ciertas y específicas, como estamos viendo en este parque tecnológico, y que puede ser de alguna manera afectado por leyes como, por ejemplo, la del teletrabajo. La economía del conocimiento es el camino. Sí, totalmente. Fíjate vos que las distintas crisis que hemos atravesado a lo largo del tiempo, está comprobado que las empresas basadas en los conocimientos son las que menos les afecta, no es que no les afecte, ¿no? Pero las que más rápidamente se pueden reconvertir. Hoy estamos impactados con el tema de la digitalización. Bueno, las empresas TICs en general están siendo altamente, tienen algunos problemas, las que exportan, etcétera, etcétera. El tema de los recursos humanos, por la disparidad
cambiaria, recursos humanos que no están localizados, pueden trabajar en cualquier lugar, con lo cual están teniendo un problema, pero en este momento la digitalización es un tema que viene con una demanda muy fuerte. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos rápidamente la última pausa, enseguida volvemos para hablar sobre el clima y cómo va a estar para los próximos meses teniendo en cuenta la evolución del trigo y lo que viene la siembra de maíz y soja en Entre Ríos. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. En la Bolsa de Cereales de Entre Ríos esta semana se llevó a cabo una conferencia vía Zoom de la consultora climatológica aplicada, que es la consultora que se encarga y ayuda a hacer los reportes del CIBER, el sistema informativo que tiene la Bolsa de Cereales de Entre Ríos respecto a la evolución de los cultivos. El objetivo era ver cuál era el pulso climático para la provincia en estos próximos meses. Nosotros hablamos con Germán Heinzeneck, uno de los responsables de la consultora, sobre, en primera instancia, cómo se llega a este momento teniendo en cuenta que ya el trigo lleva 2 meses sembrado en nuestra región. Ya tuvimos una campaña que estuvo al filo de la sequía allá en el mes de diciembre cuando estaba por florecer el maíz. Vinieron unas lluvias extraordinarias desde más o menos 13, 15 de diciembre hasta el 20, o pongamos hasta finales de enero. Tuvimos 45 días excelentes de precipitaciones, que eso definió positivamente la campaña maicera de Entre Ríos. Y de ahí empezó a flaquear la precipitación, y si bien hubo sectores que tuvieron buenas lluvias para la soja, para la floración de soja, ya por febrero, ya se empezaba a ver una señal deficitaria de la lluvia. Eso ocasionalmente y en forma temporal se revertía por sectores, sobre todo en el norte de la provincia, del centro para el norte, siempre estuvo un poquito mejor provisto de agua. Pero el sudoeste en particular, en Paraná, Diamante, Victoria, sur de Nogoyá, siempre eran los candidatos a, si faltaba agua, esos departamentos siempre estaban ahí. El sudeste estaba siempre un poco mejor, un poco más acoplado a lo que pasaba en el norte. Entonces, ese patrón que se empezaba a ver en el sudoeste de la provincia no era aleatorio, digamos. Se notaba en un conjunto mucho más grande, tomando casi todo el centro-sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, del noroeste de Buenos Aires, y eso terminó configurando con el desarrollo del otoño un patrón que nos puso a las puertas del invierno con muchas necesidades de lluvia. Es decir, llegamos al comienzo del invierno no con los perfiles bien cargados y con una
demanda de precipitaciones que no es propia del invierno, o sea, satisfacer en el invierno una demanda alta es impropio. Entonces, la provincia por sectores tenía una buena posición en los perfiles, sobre todo Gualeguaychú, Gualeguay la tiene todavía, pero siempre la zona del sudoeste, Victoria, Diamante, los departamentos que mencionábamos antes, sur de Nogoyá, siempre como que están un poco más exigidos. De todas maneras, se pudo sembrar dentro de este contexto, mayoritariamente se pudo sembrar el trigo, con alguna lluvia interesante que hubo ahí creo que entre el 15 y el 20 de junio, que fueron las últimas lluvias que se pueden decir generosas para la provincia o para este sector en particular. Eso permitió que, digamos, que los trigos salieran, germinaran bien, las primeras etapas se desarrollen, pero ya estamos a casi 2 meses de esa situación, y obviamente, aunque la atmósfera en este momento no es muy exigente con temperaturas, con vientos, de todas maneras, ya pasó mucho tiempo sin que haya llovido. Julio no dejó los 35, 40 milímetros que habitualmente debe dejar, y entonces de a poquito ese goteo, esa situación que va faltando un mes, se te termina acumulando un déficit que deja incerteza, diría. No se puede decir una situación crítica, porque situación crítica es la de la provincia de Córdoba, pero no la de Entre Ríos. Entonces siempre hay que separar un poco las situaciones. En este momento seguramente el trigo de Córdoba ya está sufriendo, mirando hacia adelante el potencial rendimiento, seguramente va a tener merma ese trigo, no sé si se va a poder cosechar en algunos sectores, pero no es la situación para el trigo entrerriano. Si bien las reservas están empezando a escasear, como decía recién Germán, en el sudoeste de la provincia, buena parte todavía está bien. Se esperaba que agosto pueda llegar a traer algunas soluciones, pero aparentemente no sería el mes de las soluciones agosto. Agosto no pareciera traer soluciones. Agosto no tiene así en el bolso, como decíamos anoche, una situación muy mejorada, porque de nuevo volvimos al frío, a pesar de que amagó ese calor que tuvimos el fin de semana, un arranque caluroso, con aire tropical incluso. El frente que pasó fue muy pobre, dejó atrás una masa de aire muy fría y seco, hoy tuvimos incluso heladas, así que estamos de nuevo en una situación invernal. Esa situación invernal se va a sostener al menos por 10 días, o sea que ya nos iríamos hasta el 25, casi finales de agosto. Es posible que ahí justo se dé una transición un poquito, una vuelta al aire tropical y se dé alguna precipitación, pero no pareciera que agosto vaya a traer muchas soluciones. Normalmente con la primera quincena de septiembre el nivel de actividad aumenta, y ahí es donde creemos que el arranque de la circulación regional puede favorecer la llegada de masas de aire húmedo que permitan una mejora, no definitiva, pero sí de alguna manera mejorar un poco el escenario para la floración de trigo. La floración de trigo va a ser una floración difícil, va a ser una floración en un contexto de humedad austera, va a faltar agua, no creo que sea la ideal. O sea, anoche yo le comentaba a los productores que no podemos esperar una campaña de rendimientos muy elevados, aspirar a los rendimientos normales con buena agronomía, aprovechando bien la humedad que tengamos disponible y los oportunos eventos pluviales que lleguen a aparecer, nos van a permitir alcanzar el valor normal de rendimiento. Pero siempre el escenario de lluvia que vamos a tener durante lo que resta de agosto y septiembre va a ser el llegar a lo sumo al valor normal de precipitación. El valor normal de precipitación en septiembre para la zona de influencia de Paraná y todo el sudeste entrerriano es en torno a los 50, 60 milímetros. Si llegamos a obtener ese valor, sería un éxito total, diríamos. Siempre en términos de pronóstico y de tendencia pueden aparecer las sorpresas eventualmente, pero la información que manejamos para este mediano plazo es progresivas mejoras, pero sin alcanzar un nivel satisfactorio de precipitaciones que permitan revertir totalmente la situación deficitaria que tenemos ahora. Y como me preguntaba recién sobre este escenario, que es un escenario deficitario pero con mejoras progresivas, tenemos ya confirmado que vamos a tener, digamos, septiembre, octubre y noviembre bajo un escenario Niña. No va a ser
un forzante de escala planetaria dificultoso en cuanto a su intensidad, pero va a estar presente. Y los productores están muy capacitados en ese sentido, ya saben qué medidas tomar cuando las situaciones climática está bajo esa señal, bajo la señal del fenómeno de la Niña, que en general tiende a marcar las precipitaciones hacia abajo. Es decir, tendríamos una situación de partida deficitaria, una primavera bajo el efecto de la Niña, que podría ser mala, podría tener potencialmente un efecto negativo, pero digamos, veamos el lado bueno, la baja intensidad que tiene este fenómeno potencialmente puede ser totalmente compensada por la escala regional. Podemos tener un buen flujo de humedad del norte, del noreste, y que las lluvias ahí en la segunda quincena de septiembre, transición hacia octubre, ya aparezcan un poco mejor y compensen cualquier posición negativa que pueda fundarse a partir del fenómeno de la Niña, ¿no? Así que es una situación riesgosa la de esta campaña. Y en el mes de septiembre comienza la siembra de maíz, cultivo que por primera vez después de casi 20 años o con alguna particularidad hace tres campañas atrás, supera la soja en cantidad de producción y toneladas en la provincia de Entre Ríos. Por eso se tenía mucha expectativa con la campaña de maíz este año y hay que ver cómo están los perfiles de suelo para poder hacer la siembra temprana que habitualmente muchos productores hacen en el mes de septiembre. Tuvimos una muy buena, creo que los chicos de la bolsa lo tienen muy bien analizado eso. Hubo récord de área sembrada y la producción fue buena. Yo creo que lo hablábamos al principio, esos 45 días tan oportunos que se dieron definieron los rindes altos de maíz o favorable, un muy buen nivel de producción. Y bueno, sí, vamos a ver cuál es el panorama. En principio, si se cumple, se valida lo que hablábamos recién del panorama para agosto y principio de septiembre, aquellos agricultores de la zona que estén acostumbrados a hacer, si la temperatura lo da, las primeras siembras en los 10, 15 primeros días de septiembre, lo van a tener que pensar, van a tener que, digamos, ir con pie de plomo. Yo les decía anoche, vayan al lote, fíjense bien cómo están los perfiles, porque lo que uno puede analizar desde el escritorio es como que una zona que particularmente va a estar en riesgo para hacer en fecha esa siembra, quizá corriéndose 10, 15 días más, si hay en el medio algún pulso de lluvia, no mucho, 20 milímetros, no es pedir tanto, sería quedarse igual por debajo del valor normal, pero sería la ayuda necesaria como para que el maíz pueda arrancar. Yo creo que con eso sería suficiente, con 20, 30 milímetros estaríamos bien, pero de todas maneras es una coyuntura que no es la ideal, es desfavorable para las siembras tempranas y va a requerir toda la experiencia del productor bajo situaciones que pueden haber tenido en forma similar en años anteriores. O sea, recordar, ir a la estadística, buscar en sus libros, en sus estadísticas, ver cómo se comportaron o qué decisiones tomaron bajo circunstancias similares. Germán Eisenegger hablaba recién que en el norte de la provincia estaba mejor que el sur y es donde se siembra el arroz. Hay que ver cómo están las distintas represas y qué lluvias puede haber en estos próximos 30 días, porque también tiene que empezar las labores y la siembra del arroz, al igual que la soja, que puede llegar a tener buenos perfiles a la hora de la siembra en el mes de octubre. Todo tendrá que ver qué es lo que pasa con los fenómenos regionales que se den en el clima. Es oportuno lo que decís, porque el arroz, vos fíjate que yo te mencionaba que este déficit no necesariamente ha sido tan marcado en zonas del norte. Hubo algunos, por ejemplo, junio fue un mes que no llovió tan bien, o sea, no llovió tanto pero en el sur, pero en el norte llovió muy bien, llovió muchísimo. O sea que si indicaron agua ahí, puede ser que tengan agua. De todas maneras, el comportamiento esperado para Corrientes, Misiones y el norte entrerriano puede ser un poco mejor en cuanto a lluvia. Quizá no se note tanto ese déficit pluvial. Hay mejores chances ahí. Pero volviendo a lo que me mencionabas al comienzo respecto de la soja,
Yo creo que a medida que nos vayamos corriendo hacia el mes de octubre y avancemos sobre octubre, bueno, las chances mejoran sustancialmente. Yo creo que, digamos, la atmósfera ya va a estar muchísimo más activa, vamos a tener mucha más convección, vamos a volvernos más independientes de los sistemas frontales, va a haber esas típicas lluvias de primavera que se arman con una dinámica muy explosiva. Yo creo que ya vamos a ir a una situación mejorada. Siempre vamos a tener de fondo un requerimiento de lluvias porque el arrastre del déficit que tenemos es importante. Entonces siempre vamos a estar requiriendo agua. Pero tenemos que saber que la estadística nos marca que a partir de octubre, toda la zona del sudoeste tiene un nivel de lluvia que está de 120 o arriba de ese nivel estadísticamente. La estadística es una foto que nos permite definir lo esperado, nada más, pero no dice que va a suceder eso, efectivamente. Pero yo creo que podemos aspirar a que octubre sea un mes que apunte a los 100 milímetros. Si apuntamos a los 100 milímetros, yo creo que la soja, bueno, ya va a tener un panorama muy mejorado para el arranque. Está claro que lo que queda de 2020 van a ser con promedios inferiores a los normales en la lluvia, un fenómeno de Niña prácticamente. ¿Y qué es lo que podemos esperar para el verano, ya pensando en un plazo mucho más largo donde los pronósticos son más difíciles? Siempre ya es un poco subjetivo, uno puede hacer una coyuntura climática de muy largo plazo cuando tiene un indicador fuerte. Yo creo que lo que podemos ver como positivo es que el riesgo como forzante de escala planetaria, que es la Niña, solo va a estar presente en la primavera, va a estar muy debilitado en ese momento que tiene la probabilidad más alta de suceder, septiembre, octubre, noviembre, tiene una probabilidad alta de superar a la neutralidad. Dicho eso, la intensidad que se ve es baja, y hacia diciembre, enero, ya prácticamente el fenómeno de la Niña va a estar totalmente difuso, ya casi en estado neutral, con lo cual ya nos diríamos a mediados de enero y el momento en que la soja potencialmente ya comienza su floración, con por lo menos sin tener en contra ese patrón de escala planetaria que generalmente tiene un efecto negativo sobre la lluvia. En ese sentido podemos decir que podríamos esperar un comportamiento más cercano al normal de las precipitaciones. Así que el tránsito más difícil, me parece a mí, es este comienzo, esta transición. No quiere decir que vaya a ser un lujo la campaña desde octubre para adelante. Siempre vamos a estar, como te decía, siempre vamos a estar mirando la próxima lluvia, vamos a estar mirando los pronósticos de corto plazo, corto y mediano plazo, esperando la próxima lluvia, porque va a ser así, una campaña del día a día. Cada 10 días vamos a estar renovando nuestras necesidades. Pero el periodo más difícil me parece que es esta transición de invierno a primavera, que puede tener un ajuste que básicamente puede afectar a la floración de trigo. Eso me preocupa más, y sobre todo a los que tienen costumbres muy arraigadas en las siembras tempranas de maíz, y potencialmente también las puedan afectar, ¿no? Pero eso es ya agronomía y no es mi campo. Creo que los productores saben muy bien cómo manejarse. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Banco Vica, una experiencia distinta. Neostone, marmolería premium. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada.
Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Llegamos al final de la emisión número 1084 de Por Más. Nosotros nos volvemos a reencontrar la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.